A este CIPAS dinamizado por docente. Mi nombre, Marcos Lorena Torres Guzmán. La idea del día de hoy es que podamos trabajar en las temáticas de la tarea número 1 del curso de Física General. Para poder iniciar con la temática, entonces el ejercicio número 1 los remite hacia un simulador. Este simulador contiene información acerca de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando ustedes tienen movimiento rectilíneo uniforme, entonces tienen la siguiente opción. Chicas, se salió. Voy a tener que estar admitiéndolos, entonces tengo que estar saliendo de la red. Entonces, ¿qué podemos observar? La idea del CIPAS es que sea una actividad académica participativa de los estudiantes. Entonces, les voy a estar haciendo preguntas para que ustedes participen activamente y se apropien del conocimiento que estamos entregando el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos apreciar en el simulador? O quienes ya hayan interactuado con el simulador, ¿qué se observa en este simulador? Pueden abrir los micrófonos. La idea es que participemos todos de las preguntas. Un plano cartesiano. Una línea recta, ¿no? Una línea recta. Sí, si tuviéramos acá el eje Y de Bueno, manera perpendicular a X, entonces ahí sí sería el plano. En este caso tenemos una línea recta horizontal. ¿Qué más tenemos? de partida cero, ¿no? Ajá, y hay algo que va a tener un movimiento. En este caso, ¿quién va a ejercer el movimiento? Motocicleta. El Muñequito de la moto. motociclista. Ajá, el La motociclista motocicleta. va a ejercer el movimiento. ¿Qué otro tipo de movimiento nosotros podemos asignar a un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué otro Desplazamiento. objeto? Ah, Desplazamiento. sí, un objeto. Vamos a hablar de los De los objetos primero. constantes. Sí, pero ¿qué objeto puede tener una velocidad constante? Aquí dijimos un No. motociclista, Un tren. ujú, un tren, Un ¿qué auto. más? Un auto, ¿qué más? Una bicicleta. Una Una bicicleta, muy bien. bicicleta. ¿Qué más? ¿Qué otro objeto? Avión. ¿Alguien dijo por ahí algo? Avión. Un avión, Un avión. ¿qué más? Una Podría ser persona caminando, una persona. Sí. Una persona caminando. ajá, un perro, un gato, ¿qué más? Un balón, ¿qué otra cosa? Una piedra, Pelota de golf.
una pelota, De golf. una mesa. ¿Una mesa se puede desplazar No. si la empuja? A menos que tenga alguna fuerza que la empuje. Exacto, muy bien. A eso quería llegar. Mire, para que exista movimiento, tiene que haber una fuerza que impulse ese movimiento. Para la moto, la fuerza está ¿en dónde? En el La motor. fuerza, el motor, al igual que en el carro, al igual que en el auto, en el avión, en la moto. Si fuera en una persona, ¿dónde está el motor? Sus piernas. En las piernas. Ajá. En los animales igual. En la mesa, la persona que la empuja, la fuerza que empuja. Entonces, para que haya movimiento, tiene que haber una fuerza que genere ese movimiento. O sea, una piedra por sí sola no se mueve. Entonces, tienen que haber unas características que permitan ese movimiento y eso es lo que estudia la física. ¿Cuáles son esas características? ¿Hacia dónde hay movimiento? ¿Qué variables físicas? Y por variables físicas nos vamos a ir hacia las letras. Miren que aquí hay una A y esa A tiene una flecha. En el CIPAS de la tarea 1, ¿qué significa esta flecha acá arriba? Un vector. Muy bien, que esa variable tiene una característica vectorial. Alguien me dijo, ¿esta variable qué me indica? Aceleración, Ajá, ¿y esta? Velocidad. Velocidad. Si ustedes recuerdan el CIPAS de la tarea 1, comentamos que tanto velocidad como aceleración son variables vectoriables. ¿Qué tiene que tener una variable vectorial? ¿Cuál es la característica que debe tener? Deben tener Ser constante. Hay 3 características. ¿Quién se vio el CIPAS? Pues Magnitud, y no recuerdo las otras. Tiene que dirección. tener número, dirección y sentido. Eso. Ajá, muy bien. Exactamente. Mire que si uno se acuerda de ellas, magnitud, dirección y sentido, ya se acuerda de las otras. Exactamente. Entonces, esta velocidad y aceleración van a tener una dirección, un sentido y una magnitud. ¿Dónde lo vamos a poder ajustar? Como alguien mencionó inicialmente, el motociclista está en una posición inicial de 0. Aquí la posición inicial me la da esta variable dada por x0 sería inicial. Si yo quiero comenzar más hacia adelante, también lo puedo hacer, como también más atrás. Pero la idea es irnos hacia lo que nos pida la guía, ¿sí? Entonces, vamos a ajustar la posición inicial en 0 para que el móvil arranque en esa posición. Como tiene que estar aquí este 0, parece que no es tan fácil pero ahí ustedes lo ubican con mayor precisión. El suelo también presenta, es lo mismo manejar en una pista, en una autopista que en una carretera. No, señora. ¿Por qué? Porque la moto en carretera ejerce más fuerza. De, Empuje. de Debe ser resistencia. también. Exactamente. Entonces, ese camino
va a tener mayor dificultad o menor dificultad de acuerdo a lo que se le asigne en la parte donde dice ajustar el suelo. Los vectores también los podemos maximizar o si no los queremos ver, la idea es que tengamos una vista clara de cómo se comportan los vectores a manera de que podamos visualizar cuál es el comportamiento. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el mayor vector? La velocidad. La velocidad. ¿Y qué pasa con la aceleración? Como en la Sí. tarea 0 ya vimos vectores, ¿qué pasa con esa aceleración? Mire que la velocidad va en el sentido de los números que. Positivos Entonces la aceleración, hacia los negativos. Hacia los negativos. exactamente, es un vector que se opone a la velocidad. En este caso, porque la aceleración se la están dando de manera negativa, o sea, el móvil está desacelerando. Pero el móvil también puede tener una aceleración positiva. Y mire que en ese sentido, vamos a modificar los vectores. La aceleración también va en el mismo sentido que el móvil porque cambiamos a una aceleración positiva. ¿Sí? Una vez que hayamos hecho los ajustes, hayamos hecho una pequeña interacción con los datos, entonces le vamos a dar play aquí y vamos a ver qué sucede con el motociclista y con los datos que nos va a entregar aquí una tabla de tiempo, posición y de velocidad. Aquí nos va a dar la velocidad. Mire que una vez que termina la simulación de hacer la toma de datos, me sale este botón donde dice exportar datos. Le doy exportar datos. Dígame, ¿quiénes han visto esta? No se oye, profe. ¿Quiénes vieron la simulación y han llegado hasta este punto? ¿Me pueden decir? ¿No? ¿Todavía no han llegado hasta ahí? ¿Hasta exportar los datos? No, señora, yo ya estoy en el simulador, pero no es por todos los datos. Bueno. Entonces, una vez que exportamos los datos, nos va a salir acá en las descargas un archivo en Office. Le vamos a dar doble clic a ese archivo y se nos abre la tabla de datos que hemos realizado con el simulador de movimiento rectilíneo. Esos datos, entonces, los vamos a trabajar. La idea del día de hoy es que podamos trabajar, conocer quiénes son los datos. Nosotros aquí tenemos, les voy a presentar desde la presentación. Desde la presentación, a ver qué se me hizo. Entonces, me tengo que volver aquí para poder llegar a la presentación. Entonces,
Bueno, ya identificamos cada una de las figuras que aparece y en la recopilación de datos, la primera variable es tiempo. Se denota con una minúscula, T minúscula, y la unidad la vamos a denotar con la letra S. Luego seguimos con posición. Posición está denotado con la variable S y la unidad será en metros. ¿Qué estamos identificando aquí? La variable en qué se debe colocar para identificar qué es la unidad, perdón. ¿Cómo debe ir la unidad en esa tabla? Entre paréntesis. eso, entre paréntesis. Muy bien. O sea, la variable a medir, la magnitud, es velocidad denotada por una V y la unidad, entre paréntesis, metros sobre segundo. Primera característica del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la primera característica que ustedes visualizan aquí? Que la velocidad es Mire, constante. exactamente, muy bien. Ustedes se están ganando un 5 el día de hoy, siguen muy bien participativos. Me gustaría que cuando hagan un aporte, entonces me digan, habla fulanito, para yo irlos teniendo en cuenta de quienes participan, ¿no? Entonces, la velocidad, mire que en el movimiento rectilíneo, y aquí ya nos estamos entrando a lo que es movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, entonces ya tenemos un comportamiento acerca de la velocidad. Segunda característica que vamos a identificar en este comportamiento. Nos dice que es rectilíneo porque el móvil se desplazó a lo largo de un eje horizontal X. El motociclista estaba aquí en su moto y iba manejando hacia la derecha. Esa velocidad, mire, está dada también aquí en la pendiente. Ese 10 que a ustedes les da aquí debe coincidir con el 10 de la pendiente. ¿Cómo sé que es pendiente? Porque la ecuación de pendiente ordenada al origen que me caracteriza a este comportamiento de esta línea recta que me acaba de dar es y igual a mx más b, donde m me representa la pendiente. En este caso, y es la posición, que nosotros la estamos llamando S, es la posición, X es el tiempo. X es el tiempo. Entonces, si yo quiero dar una ecuación de esta recta, la posición está dada por S, la pendiente es 10 y X está dado por T. Mire que el intercepto, que es el corte con el eje Y, ese intercepto B es igual a 0. Entonces, no hay necesidad de que yo escriba más 0, porque pues más 0 es 0. Entonces, no hay necesidad de que lo coloque, por eso acá no lo coloca
El Excel no lo coloca. Entonces, la ecuación de esa recta, que ese es uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer, para esa recta sería S igual a 10 por T, donde S me está indicando ¿qué? ¿Qué me está indicando S? Posición. Posición. Muy bien. Y T, Tiempo. el tiempo. ¿Y el 10? La velocidad. La velocidad. La pendiente. La pendiente, que en este caso es velocidad. ¿Por qué? Velocidad que es igual. ¿Quién se acuerda de la Tiempo. tarea? AM. AM dividido No, entre T, profe. Tiempo por distancia. al contrario. Distancia por tiempo. Ujú. Distancia sobre tiempo. ¿Y qué es Dividido. distancia? Es una posición, ¿cierto? También usted puede decir posición sobre tiempo, ¿sí o no? ¿No? Entonces, mire, cuando uno calcula la pendiente de esta gráfica, que es esta inclinación de la gráfica, eso se denomina M. Y M es la variación de las ordenadas sobre las abscisas, como aparece aquí. Las ordenadas, es decir, la variación que hay en Y, un Y final menos un Y inicial, sobre lo que hay en X, un X final sobre un X inicial. Es lo mismo que la Es lo diferencia, mismo. profe. Sí, señora. entonces usted lo que está haciendo aquí es variar la posición sobre el tiempo. Entonces, precisamente, esa variación de posición sobre tiempo es la velocidad. ¿Sí? Es la velocidad. Y eso es lo que ustedes deben aprender a extraer de sus gráficas. O sea, ustedes le van a decir, en el eje Y tienen posición en metros y en el eje X tienen tiempo en segundos. Está en el eje X. La pendiente de esa gráfica, ¿qué le representa? Siempre, tanto en la parte teórica de física como en la práctica en los laboratorios, esto es fundamental y es importante que hoy, desde hoy, lo aprendamos. Entonces, esa pendiente en este caso representa ¿qué? Mi Velocidad. o la velocidad del móvil de el motociclista. Eso representa la pendiente y es Constante. lo más importante exactamente y es constante adicionalmente. ¿Por qué dice usted que es constante? ¿Quién me está hablando? Hola, profe. Soy Luis Trejos. Esto es constante porque estamos en el tema de movimiento rectilíneo uniforme y siempre tiene que haber una constante en la variable. En este caso, Porque en la ecuación. además, porque además aquí le dio 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eso significa una repetición, una constante. Mire que acá los datos varían, ¿no? De 0 a 10. Acá de 0 a 100. Y aquí todo fue constante. 10, 10, 10, 10, 10. Iba a la Esta, misma velocidad. exactamente, se mantuvo 10 metros sobre segundo el motociclista. Con esa velocidad se mantuvo durante 100
metros. Estuvo andando 100 metros y gastó 10 segundos hasta llegar a esos 100 metros y entonces obtuvo una velocidad de 10 metros sobre segundo. Usted también lo hubiera podido haber hecho así. 100 metros sobre 10 segundos, entonces tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces, mire toda la información que una sola gráfica le puede dar. ¿Alguien quiere que repita algo? ¿Hemos comprendido este concepto? ¿Estamos bien? ¿O alguna aclaración sobre algo? ¿Cómo estamos? Sin pena, sin miedo. Aquí estamos para eso, para entender todos los conceptos. ¿Estamos bien? Sí, señora, estamos bien. Súper. Ahora, la pregunta del millón. Profe, ¿cómo se hace esa gráfica? Entonces, para ello me va a tocar borrar todo esto. Ah, voy a tener que quitar OpenBoard para que... Eso. Entonces, teníamos nuestros datos que exportamos desde el simulador, ¿cierto? Y nos entregó tiempo, posición y velocidad. Mire que en este caso, cuando hicimos la simulación, observamos aquí hay un cambio en la velocidad. ¿Qué tuvo qué pudo haber pasado para que ahora la velocidad cambie? ¿Quién me dice? Mire que ahí la Uno, velocidad. La un aceleración reductor. es positiva. Exactamente. La aceleración tiene que haber cambiado, que por eso ahorita nos da otra aceleración. Entonces, vamos a mantener ahora una aceleración 0 para ver los datos de los cuales les estuve hablando ahorita, porque el punto inicial les solicita que ustedes tengan una aceleración de 0, o sea, que no tenga aceleración. Entonces, le damos play al motociclista, los datos empiezan a llenarse. No hay necesidad de darle stop, él para automáticamente cuando llega a los últimos 10 datos. Le damos exportar, abrimos el documento. Aquí miren, nos da 10, casi 10 en todo en lo demás, 9.99 pues es casi 10. Y ahorita vamos a empezar a crear gráficas y empezar a identificarlas. La primera gráfica que nos piden que debemos hacer es posición versus tiempo. Son estas dos primeras variables, tiempo y posición. Las selecciono desde el inicio hasta el fin y me voy hacia insertar gráficos. En insertar gráficos voy a darle el de dispersión de puntos.
Esto me va a permitir más adelante visualizar la línea de tendencia de cada uno de esos puntos. Entonces, mire, aquí están mis puntos y cuando yo le doy clic a uno de esos puntos, en mi cursor voy a dar clic derecho. Primero hago un clic izquierdo y luego un clic derecho y luego le voy a dar agregar línea de tendencia. Cuando le doy a agregar línea de tendencia, acá me aparecen unas opciones de línea de tendencia algunas son exponencial. Mire que él le detecta, de hecho, los datos suyos, cómo se están comportando y de una vez le sugiere qué línea de tendencia es. En este caso es lineal. Hay otros, ¿no? Hay logarítmica, hay polinómica. Luego veremos para otros casos. Y más abajo, desplazándome con el cursor, le voy a dar señalar intersección, presentar la ecuación en el gráfico y presentar el R cuadrado en el gráfico. Ya voy a indicar cada una de estas cosas. Una vez que lo hice aquí, me apareció automáticamente la ecuación acá. Si le quiero aumentar el tamaño a esta ecuación, lo puedo hacer desde inicio, aumentar tamaño. Y mire lo que tengo aquí. Este 9.973, ¿qué significa? La velocidad. Exactamente. Ustedes ya lo aprendieron, ya saben automáticamente. Mire, eso fue automática. Muy bien. ¿Quién fue que me respondió? Paola Andrea Loreno. Muy bien, Paola. Eso es lo más importante que ustedes deben aprender en esta clase. Identificar que esta variable, en este caso, ¿no? En este caso, el 9.973 me indica la velocidad con la que se está desplazando ese móvil. Lo otro, lo adicional que le podemos agregar a esta gráfica son presentación de los ejes, los títulos de los ejes, el título del gráfico. Los datos no hay necesidad de cambiarlos, de ponerle ahí. Aquí, por ejemplo, puedo empezar a modificar el nombre. Entonces, le doy posición versus tiempo. Le puedo asignar también las variables. Al título del eje acá abajo también le puedo colocar tiempo en segundos. Acá sí es importante que manejen unidad, magnitud y unidad. ¿Qué significa el R cuadrado? Mire que el R cuadrado igual a 1 significa el grado de aproximación que tienen sus datos reales, sus datos experimentales que usted obtuvo acá, con la línea de ajuste, es decir, con esta ecuación de y igual a 9.973x. Y el 1 quiere decir que ese grado de aproximación entre los datos experimentales y la curva teórica es exacto. Puede ser que no le dé tan exacto y eso le da un 0.999 o un 0.993, algo, y se vaya disminuyendo hacia alejándose del 1. Un 1 significa que eso está perfecto. Acá en el eje Y también le podemos cambiar el nombre al eje. Le vamos a colocar posición en metros. ¿Sí? Todas estas características las deben colocar en sus gráficas y esta gráfica usted la copia y es lo que va a ir alimentando en su anexo 1. La va a ir colocando donde le dice
espacio, esta de recopilación de datos, pues lo saca del Excel aquí. Para cuando la aceleración es igual a 0, entonces empieza a colocar usted su gráfica ya bien organizada, la coloca ahí. Vamos a hacer, esa es posición versus tiempo. Ahora vamos a hacer velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo, entonces sería tomar su variable del tiempo y su variable de velocidad. ¿Sí? Las selecciona. Y nuevamente se va a insertar gráficos y coloca la de dispersión. Como aquí el eje Y está digamos, en unos valores muy chiquiticos aquí, porque le trató de sacar todos los valores. Entonces vamos a colocar el límite menor, como los datos empiezan desde 0, y con esto se nos va a acomodar a una línea constante, porque la idea para velocidad es que obtengamos esta línea constante. Algunos estudiantes les gusta colocar también la ecuación. No es necesario colocar la ecuación. En este caso, porque se mira que todos los valores están en 10. Pero si ustedes lo quieren hacer, entonces recuerden, clic izquierdo, luego clic derecho, agregar línea de tendencia. Le sale que es lineal, pero es una lineal horizontal, una línea recta, una línea constante. Y le colocan, le pueden colocar, no, intersección no, porque la tira hacia el 0. Le colocan presentar la ecuación en el gráfico, aquí salió, ¿sí? Y mire que para la acompañante de la X no sale una ecuación, sino que la constante de la velocidad sale acá. Ahorita lo explico por qué sale así. Esto tiene una razón específica de comportarse así. Lo demás que pueden hacer es colocar los títulos del eje, los títulos del gráfico. ¿Qué gráfica es? ¿Quién me dice? Tiempo versus velocidad. No, al contrario. Velocidad Primero versus siempre, tiempo. siempre cuando se coloca el título de una gráfica, se coloca primero lo que hay en el eje Y versus lo que hay en el eje X. Por eso a ustedes acá le dicen, en el anexo, les dicen velocidad versus tiempo. Pero realmente cuando usted toma los datos, toma en el eje X el tiempo y en el eje Y la velocidad, pero se llama velocidad versus tiempo. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, Esa señora. parte. ¿Alguna pregunta? Profe, de pronto la razón de por qué YLA igual a -0 es porque cuando usted tomó los datos en el programa, había un -0 y era un decimal. -0,007 X. Tal vez por eso le da así. Y por eso es que no le da la constante 10 exacto. No. El 10 está aquí. Exacto. Esta es la velocidad. Decimal sale porque no tiene pendiente. Recuerden que lo que acompaña a la X es la pendiente. Pero en esta ecuación de velocidad versus tiempo aplican otras ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones son las que aplican? Ya les voy a explicar. Ahí aplica otro concepto. Aplica otro concepto que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, esto ya lo vimos. Estas son las gráficas que a ustedes les debió salir. Aquí a mí sí me salió un 10 perfecto porque
lo que dice el compañero sí es cierto, o sea, no lo coloqué en una aceleración cero positiva, sino que me quedó como un negativo por ahí. Por eso no me dio el 10 perfecto acá. Pero aprovecho porque con eso voy a definir estas ecuaciones. Miren, las ecuaciones del movimiento rectilíneo para velocidad están dadas por esta ecuación. Una velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces, cuando ustedes tienen la ecuación para velocidad, esta primera variable es la, ay, espere que esta. Mire, la variable que está solita es la velocidad inicial. Y la que acompaña a la X, es decir, la que acompaña al tiempo, es la aceleración. Y precisamente ahí me está dando una pequeña aceleración negativa, que fue el negativo que yo le metí ahí. El menos 0.007. Es esa aceleración negativa que se me fue por no haberla colocado en cero exacto. Y esta es la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, señora. ¿Todo bien? Muy claro, profe. Ok. Voy a Profe, aprovechar esta ecuación y me la voy a llevar. Ujú. Lo escucho. profe, qué pena. Entonces, cuando dice velocidad tiempo, entonces velocidad va a quedar en el eje Y o X. En esta ecuación, en esta gráfica, Velocidad. Ah, ok, queda en el primero queda en el Y. la primera variable, O sea, cuando está el título velocidad versus tiempo, ajá, el- la primera queda en el eje Y. así, mira. Entonces, eso es importante que lo tengamos clarito. Muchas gracias por la pregunta, porque nos puede despejar inquietudes para otros estudiantes. Entonces, mira, lo que está pasando es esto. Voy a quitar esto de aquí para que no me moleste acá. Entonces, está pasando esto. Cuando a usted le salen los datos en el simulador, a usted le coloca primero, esto es el eje X. ¿Sí? ¿Alguien Sí. tiene prendido un micrófono? Me lo apago un momentico mientras yo les doy esta información. Entonces, esta variable T siempre va en el eje X. Eje X. ¿Sí ve? Aquí todo esto siempre va a ser tiempo. En el eje X siempre tienen que colocar en el eje X el tiempo. En el eje X. Y en el eje Y pueden colocar esta posición, eje Y, o pueden colocar esta velocidad en el eje Y. Entonces, si ustedes recuerdan, para la primera gráfica yo tomé estas dos. Y para la segunda gráfica tomé esta del eje X y tomé esta velocidad. Y aquí va velocidad
en el eje Y. Velocidad en metros sobre segundo, en el eje Y. Pero la gráfica siempre se coloca lo que tenemos en Y versus lo que tenemos en X. Es un poquito confuso, pero si ustedes lo hacen detenidamente, tranquilo, pausadamente, lo vamos a aprender a hacer. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta? Sí, señora, gracias. ¿Entendida? Sí, señora. Muy bien. Listo. Y lo que les decía acá de la ecuación, de esta ecuación que nosotros tenemos. Me pierde esta ecuación. De velocidad igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces, es lo que tendrían ustedes acá. En el eje Y, ¿qué tienen? Para esta gráfica, mire que varía de acuerdo a la gráfica. Antes era posición, Y. Ahorita es velocidad. Igual a una velocidad inicial, que es la velocidad con la que va el móvil y ya lo sabíamos desde antes, más o menos una aceleración por lo que tengo en el eje X, pero en el eje X tengo el tiempo, ¿no? El tiempo. Por eso esto me está indicando esa pequeña aceleración que a mí se me fue en el simulador. ¿Qué me indica esto? Que tengo que estar muy pendiente de que esa aceleración realmente la coloque como 0 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo que tengo que estar pendiente de ese momento cuando le coloco en el simulador ese valor. Esto es para aceleración igual a 0 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? ¿Cómo vamos? Bien, doctora. Muy bien. Vamos a continuar. Me quedan 6 minuticos. Vamos a ver qué podemos avanzar. Para cuando la aceleración cambia, ahorita ya le voy a cambiar la aceleración al móvil, o sea, le tengo que dar una aceleración positiva, preferiblemente, pues para que no se les presente precisamente esos cambios que, bueno, me permitieron dar otros conceptos, pero para que ustedes tengan datos exactos, entonces váyanse a la fija y le colocan simplemente una aceleración positiva. En este caso, en el simulador, yo coloqué una aceleración de 2 punto algo. No les digo el punto algo para que ustedes trabajen con sus propios datos, para que ustedes hagan sus propios experimentos. Entonces, cuando yo coloco esa aceleración, ¿qué voy a encontrar? Lo vamos a hacer para que ustedes no digan, no, la profe me está mintiendo. Aquí voy a colocar una aceleración de cualquier valor. Y empiezo a mover el móvil con el play. Los datos automáticamente se paran, les doy exportar y en descargas me aparece estos nuevos datos. Los 2 primeros datos me van a dar la gráfica de posición versus tiempo.
Y si ustedes la miran, ya no es una línea recta. ¿Quién me dice qué tipo de comportamiento tiene esta gráfica? Miren que de pronto acá Como se ve una más. parábola creciente. Exactamente, esta niña se ganó un 5. Exactamente. Entonces, mire, aquí tenemos, selecciono los datos, clic derecho, le doy a agregar línea de tendencia. La lineal no cuadran todos los datos. Entonces le voy a agregar una polinómica de grado 2. Aquí pues aparece el grado 2. Si yo aumento ese grado, pues me va a dar más curvas, pero de grado 2 me está simulando o me está ajustando esa gráfica a una ecuación de una parábola. Entonces lo que le voy a hacer adicionalmente acá es que le voy a agregar la ecuación del gráfico. No hay necesidad de colocar R porque el R solamente es para las ecuaciones lineales. Y mire, aquí me está apareciendo que es una cuadrática, es decir, una parábola. Recordemos que el exponente de esa gráfica, el exponente de esta ecuación me está diciendo qué tipo de gráfica es esta. La gráfica es una parábola porque el x está elevado al cuadrado, tiene un x elevado a la 1 y un intercepto que se va como hacia el infinito, hacia menos algo. Esta es la caracterización, nuevamente cambian el título, le agregan los ejes a los títulos a los ejes, modifican bien bonita su gráfica y colocan el pantallazo de esta en el anexo. Como me quedan 2 minutos, voy a hacer la de velocidad, que sería tiempo con velocidad. Le doy insertar. De todas maneras, en el otro CIPAS puedo repetir esta parte y lo que nos falta de ejercicios para que esta semana vayan adelantando esta parte. Miren que la de velocidad nos da una línea recta y así debe ser. Así debe ser la línea recta. Le doy clic izquierdo, luego clic derecho, agregar línea de tendencia. Esa es una lineal. Presentar la ecuación en el gráfico, aquí, y esa sí me da una pendiente. ¿Quién es la pendiente de la velocidad versus tiempo? ¿Quién es esa pendiente? ¿Alguien sabe? Recuerden, como yo necesito sacar la pendiente, recuerden que pendiente es lo que tengo en Y sobre lo que tengo en X. ¿A quién tengo en Y? Recuerden que esta es velocidad. Esta eje es velocidad sobre lo que tengo en X. Y acá en X siempre es tiempo. Tiempo. Entonces, velocidad sobre tiempo, ¿qué me da? ¿Qué es velocidad sobre tiempo? ¿Quiénes han estudiado? Aceleración. Muy bien. ¿Quién se ganó el 5? Gerson González. Eso, muy bien. Aceleración. La pendiente de velocidad de la gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente de esa ecuación es la aceleración. Eso mismo pasaba acá en movimiento rectilíneo. Aquí, en esta ecuación, sino que aquí como la velocidad no me daba, la aceleración me daba 0, no apareció.
Pero en esta gráfica también, la aceleración, la pendiente, sino que aquí no hay pendiente, pues la pendiente es 0, porque la aceleración daba 0, pero uno la puede sacar también así, variación de lo que tengo en Y sobre lo que tengo en X, y eso me da aceleración. Para el siguiente caso, en este caso, la gráfica me dio una aceleración de 3.5618 para mi caso. Pero para el que acabamos de hacer, acá nos da una aceleración, mire, aproximada de lo que yo le alcancé a dar, 2.2. Esta es la aceleración de ese móvil. Y aquí ustedes lo confirman. Esta es la aceleración, 2.2 metros sobre segundos, que fue lo que le coloqué al móvil, ¿no? Segundos al cuadrado. Esto es segundo al cuadrado. Si miramos aquí fue lo que le coloqué 2.2. O sea, varias maneras de identificar cómo se colocan esas gráficas y cómo las corrobora usted con el simulador. Chicos, por favor, confirmar la asistencia en el CIPAS. En la tarea 0 lo expliqué. Volver a hacerlo porque yo ya tengo que iniciar otra reunión. Les agradezco mucho la participación, muy amables. La próxima clase continuamos con mayor detenimiento los otros ejercicios, ¿no? Ya nos queda pendiente lo que es ejercicio 2. El ejercicio 3 es teórico y el ejercicio 4, ¿quién lo ha revisado? Voy a terminar la grabación mientras hablamos un ratico y yo me conecto a la otra reunión. ¿Sí la pueden visualizar? Sí, señora. Sí, ahí se ve. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos.